Las mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 126. País extranjero. Debido a que la mano gigante se detuvo repentinamente por el alma del reino Yi, el cuerpo de Wang Lin desapareció en el arreglo de transferencia en el instante en que se activó. La mano gigante se transformó en innumerables líneas negras. Estas líneas flotaron alrededor del arreglo de transferencia durante mucho tiempo antes de desaparecer finalmente. Gracias a la existencia del reino Yi, Wang Lin se convirtió en el primer devorador de almas que pasó del mundo en decadencia al mundo de los vivos. Aunque su alma había sido refinada hasta quedar en un pequeño fragmento de alma del reino Yi, la esencia de un devorador de almas aún permanecía en él. El cultivo de rango 3 de Hou-Fen se encontraba en la parte sur del planeta Susaku y estaba al sur del Mar de los Demonios. En ese día, en la cima del volcán en el centro de Hou-Fen, se encontraba un grupo de personas del santuario del dios de la guerra. Los 6 ancestros del alma naciente del santuario del dios de la guerra estaban sentados cómodamente en la cima de Hou-Fen. En el pasado, cuando comenzó la batalla por el derecho a entrar en el campo de batalla extranjero, el santuario del dios de la guerra aplastó a la competencia y fue la única secta en entrar. La persona que lideraba el grupo no era un cultivador del alma naciente, sino un anciano en la etapa temprana de la formación del núcleo llamado Hou Wangfei. Tal vez fuera porque su método de cultivo era el camino divino, pero a la edad de 200 años, no lucía para nada viejo. Más bien, parecía un hombre de mediana edad muy guapo. El camino divino es el método de cultivo principal del santuario del dios de la guerra. Solo cuando alguien alcanza la etapa de establecimiento de la fundación puede cultivarlo, y se dice que ayuda a llegar a la formación del núcleo. En cuanto a cómo funciona exactamente, los de fuera no lo saben. Pero como todos los cultivadores de la formación del núcleo y del alma naciente del santuario del dios de la guerra eran nativos de Hou-Fen, debe haber algo especial en el método. Si el camino divino tuviera un efecto tan fuerte, no sería sorprendente que otros intentaran robarlo, pero incluso si las otras sectas lo intentaran, no tendrían la capacidad, porque el santuario del dios de la guerra era simplemente demasiado poderoso. Pero con la gente constantemente intentando robarlo, el santuario del dios de la guerra finalmente se rindió y decidió realizar una asamblea general cada 20 años para que la gente pudiera verlo. Por supuesto, todos debían pagar una cierta cantidad de piedras espirituales para verlo, y si podían comprenderlo o no dependía de ellos mismos. Como resultado, el santuario del dios de la guerra dejó de preocuparse por eso. Además, ganaron una gran cantidad de ingresos, por lo que estaban muy contentos con el resultado. Este método del camino divino solo tenía 100 palabras. Cada palabra era difícil de entender y muy pocas personas podían comprenderlo. En verdad, lo que Hou Wangfei cultivaba era un método que un miembro muy talentoso del santuario del dios de la guerra creó después de estudiar el camino divino durante más de la mitad de su vida. No solo este método era muy poderoso, sino que también tenía la capacidad de mantenerte joven después de practicarlo durante mucho tiempo, por lo que era favorecido por los discípulos del santuario del dios de la guerra. Al lado de Hou Wangfei estaba un grupo de personas. La más llamativa era una joven mujer con una figura muy elegante. Era tan hermosa como un pavo real y su rostro delicado era como el de una hada. Tenía la boca ligeramente abierta mientras hablaba con un joven alto y guapo a su lado. Había un toque de ternura en sus ojos. De repente, el arreglo de transferencia se activó y todas las miradas se centraron en él. El arreglo de transferencia se volvió cada vez más brillante a medida que 3 figuras aparecían y se volvían más claras. Hou Wangfei frunció el ceño y suspiró en silencio. Había oído hace un tiempo que el campo de batalla extranjero se estaba derrumbando y estaba preparado para el hecho de que no muchos discípulos podrían regresar. Pero al ver solo a 3 personas, aunque estaba preparado, aún se sentía muy triste. Sin embargo, cuando vio claramente a Zhou Ziong entre ellos, se sintió aliviado. Zhou Ziong era su discípula y era muy terca. Cuando le dijo que quería ir al campo de batalla extranjero, él se opuso firmemente, pero la chica fue de todos modos.
Hou Wongfei se sintió impotente. Después de darle algunos tesoros mágicos, la dejó ir a regañadientes. Al ver que había regresado, finalmente se relajó un poco. Después de que los tres aparecieron, miraron la escena familiar ante ellos y sintieron que era muy irreal. No obstante, los tres se miraron entre sí y sus corazones se volvieron pesados de nuevo. Lo que más les importaba en ese momento era si Wang Lin estaba vivo o muerto. Hay que decir que los tres ya le habían dado su esencia de alma y sangre a Wang Lin. Si él muriera, ellos también tendrían dificultades para escapar de la muerte. Después de saludar al anciano Hou Wongfei, la mirada de Hou Wongfei pasó sobre ellos. No está mal. El nivel de cultivo de todos ha aumentado mucho. Si-Hong y Tang Xiong han llegado a la etapa tardía del establecimiento de la fundación. Lin Tao va un poco retrasado, pero está muy cerca de romperlo. ¡Excelente! Después de pasar por esta prueba en el campo de batalla extranjero, la velocidad de su cultivo aumentará mucho. Es una lástima que tan pocos discípulos hayan regresado. Zhou Ziong suspiró y susurró. Maestro, cuando el campo de batalla extranjero colapsó de repente, aparecieron muchas criaturas extrañas. Si te saltaban encima, morías al instante. Nadie en el campo de batalla extranjero pudo resistir. Todo sucedió demasiado rápido. Originalmente, nuestra cosecha era muy abundante, pero ahora... Con eso, su expresión se volvió repentinamente muy sombría. Hou Wongfei hizo un gesto con la mano. Mirando a los tres, frunció el ceño y dijo: Lo discutiremos más tarde. Ahora dime, ¿por qué no ha cambiado su apariencia? Hay que decir que, mientras está dentro del campo de batalla extranjero, la apariencia no cambia, pero al salir, envejeces de inmediato esos 50 años. Aunque el método de cultivo que usaban los tres ayudaba a mantener la juventud, no deberían verse exactamente igual que antes de partir. Tang Xiong era el discípulo mayor y también el orgulloso discípulo del jefe de la secta. Después de oír las palabras de Hou Wongfei, respondió rápidamente. El anciano no lo sabe, pero el hermano aprendiz menor Mai Liang consiguió píldoras que preservan la apariencia durante 100 años por píldora. Los tres tomamos 2 cada uno. Los discípulos que estaban cerca y lo oyeron miraron con envidia a los tres. Especialmente la joven mujer, que había estado mirando a Zhou Ziong con dudas en los ojos todo el tiempo. De repente, dijo: Hermana aprendiz mayor Zhou, ¿todavía tienes esa píldora? Zhou Ziong la miró fríamente y dijo: Tendrás que preguntarle al hermano aprendiz menor Mai Liang sobre eso. La joven mujer se enojó, pero solo sonrió y no dijo nada más. Pensó en secreto que... El tímido Mai Liang debe haber muerto ya, así que ¿cómo podría preguntarle? Claramente, Zhou Si-Hong no quería decírselo. El joven a su lado le susurró algo al oído. La joven mujer le sacó la lengua y su rostro se sonrojó. Hou Wongfei miró a los dos e ignoró el comentario. Luego, miró al grupo de Zhou Ziong y dijo: Bien, como todos han regresado, deberíamos volver. El ancestro Lao Feng salió de su retiro de cultivo para escuchar sobre el asunto del campo de batalla extranjero de parte de ustedes. Con eso, les lanzó una mirada significativa a los tres. Lin Tao dudó un momento y susurró: El hermano aprendiz menor Mai Liang todavía está allí. La situación era crítica, así que nos dijo que regresáramos primero y él nos seguiría pronto. Hou Wongfei levantó las cejas y dijo, con un toque de sorpresa: ¿Mai Liang? ¿Él también es uno de los supervivientes afortunados? En el momento en que dijo esas palabras, las expresiones de los discípulos del santuario del dios de la guerra se volvieron extrañas. Especialmente la de la hermosa joven mujer. Preguntó: ¿Mai Liang no murió? La expresión de Zhou Ziong era extraña. Miró a la joven mujer y dijo: La hermana aprendiz menor puede estar tranquila. Durante esos años en el campo de batalla extranjero, su personalidad cambió. El actual no te molestará más. La joven mujer frunció el ceño. Negó con la cabeza y dijo: Ustedes no lo entienden. ¿Cómo es posible que Mai Liang siga vivo? Hou Wongfei la miró fijamente y gritó: ¡Qué tonterías! ¿Acaso deseas que Mai Liang muera? ¿Es esto lo que tu maestro te enseñó? La joven mujer bajó la cabeza y no se atrevió a hablar. El joven a su lado dijo: ¿De qué tienes miedo?
Si se atreve a molestarte, yo estoy aquí. Tang Xion suspiró y dijo, con una voz profunda. Hermana aprendiz menor, el hermano aprendiz menor Mai Liang no te molestará más. Puedes estar tranquila. Con eso, pensó en secreto. La personalidad de ese mayor es fría. ¿Cómo podría fijarse en ti? Justo en ese momento, el arreglo de transferencia se iluminó de nuevo. Todos miraron el arreglo de transferencia y vieron salir de él una figura delgada y débil. Todos sintieron de repente un frío en su interior en el momento en que esa persona apareció. El frío no estaba en sus cuerpos, sino en sus almas. Era como si la persona frente a ellos fuera un pedazo de hielo que pudiera congelar el alma. Esta sensación era muy opresiva. Los discípulos del santuario del dios de la guerra fueron los primeros en experimentar la naturaleza tiránica del reino Yi. No pudieron evitar tomar una profunda respiración. La joven mujer, Su Si, tembló y se sintió muy confundida. Aunque esa persona se parecía a Mei Liang, su aura era completamente diferente a la de antes. Wang Lin salió y miró a su alrededor. Cuando notó a Hou Hongfei, rápidamente juntó las manos y dijo: Discípulo Mai Liang saluda al anciano Hou. Los ojos de Hou Hongfei se iluminaron con brillo mientras decía: Es bueno que hayas regresado. Con eso, él miró fijamente a Wang Lin. La expresión de Wang Lin era fría cuando dijo: Discípulo todavía tiene algo muy importante que hacer. Una vez que termine, regresaré a la secta. Hou Hongfei frunció el ceño y estaba a punto de hablar cuando Wang Lin lanzó una bolsa de almacenamiento y dijo: Esto es todo lo que el discípulo ha reunido en estos últimos 50 años. Todos los tesoros mágicos se destruyeron, así que solo quedan estos materiales. Con eso, Wang Lin saltó al aire y voló hacia la distancia. Hou Hongfei tomó la bolsa de almacenamiento. La escaneó con su sentido divino y su expresión se volvió extraña. El contenido de la bolsa de almacenamiento era muy valioso. Cuando levantó la vista, Wang Lin ya había desaparecido, pero él no lo siguió. Tenía sus dudas, pero sintió que debía regresar e informárselo al jefe de la secta. La razón más importante por la que sentía eso era porque no creía que pudiera retener fácilmente a Wang Lin. Esa frialdad que percibió le hizo temer a Wang Lin. Incluso si intentara obligarlo a quedarse, si terminara en una situación embarazosa, perdería mucho prestigio frente a los discípulos. Después de pensarlo, decidió que no valía la pena y no persiguió a Wang Lin. Un saludo especial para los que ven mis videos mientras están echados en el sillón. Así se hace. Capítulo 127. Cultivo a puerta cerrada en un volcán. Desde el principio hasta el final, Wang Lin nunca miró a la joven. La joven miró en la dirección en que Wang Lin desapareció, con los ojos llenos de confusión. El Mai Liang de antes la molestaba constantemente. Incluso cuando ella le gritaba o lo golpeaba, él no se detenía. Ella y Mai Liang crecieron en el mismo pueblo. Sus familias eran muy cercanas y sus padres arreglaron su matrimonio cuando eran niños. Más tarde, los dos fueron aceptados en el santuario del dios de la guerra. Cuanto más lo miraba, más lo veía como un pueblerino, por lo que se sintió muy disgustada con él. Ya estaban prometidos, pero ella lo ocultaba muy bien. Usó el compromiso para engañar a Mai Liang y hacerlo ir al campo de batalla extranjero. Le dijo que, una vez que regresara, formarían una pareja de cultivadores. Pero ahora, Mai Liang había regresado y la ignoraba por completo. Con respecto a esto, Su Si sentía una extraña emoción en su corazón. Además, ese repentino escalofrío que la invadió, junto con este enorme contraste, la dejó aturdida. En cuanto a Wang Lin, voló durante mucho tiempo en este país extranjero de Houfeng. Se detuvo en una cadena montañosa. Según los recuerdos de Mai Liang, esta era una famosa cadena de volcanes. Houfeng recibió su nombre debido a todos estos volcanes grandes y pequeños como este. Si no fueran vigilados y sellados por cultivadores, ya habrían erupcionado. En la historia de Houfeng, nunca ha habido una erupción masiva de volcanes. Esto tiene mucho que ver con que los cultivadores los mantengan bajo control. Después de observar a su alrededor, Wang Lin se marchó y llegó a las afueras de un pueblo.
El pueblo estaba muy animado y los niños jugaban afuera. Wang Lin sintió una oleada de dolor en su corazón. Después de un largo tiempo, caminó lentamente hacia el pueblo. Encontró algunos baldes en una casa abandonada. Después de llenarlos de agua, voló rápidamente. Al regresar a los volcanes, encontró una cueva natural. Inmediatamente selló la cueva y usó rocas para crear formaciones defensivas. Solo después de eso se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a cultivar. Después de hacer todo esto, el rostro de Wang Lin estaba completamente pálido. Había sufrido graves heridas en el campo de batalla extranjero y su sentido divino estaba completamente destrozado. Escapó con ese fragmento de sentido divino del reino Yi y luego, ignorando sus heridas, usó ese fragmento de reino Yi para facilitarle la salida y la recuperación. Después de comenzar a cultivar, tomó una profunda respiración, cerró los ojos para nutrir su alma y sus pensamientos se hundieron en su propia conciencia. El mar de conciencia de Wang Lin era un mar dorado, pero la mayor parte de este mar estaba bloqueado por una niebla gris. Solo una porción muy pequeña no estaba cubierta por la niebla gris. Espinas de luz negra bloqueaban la niebla gris. Una espada de 3 pulgadas estaba allí sola. Esas espinas de luz provenían de la espada. Al inspeccionarlo más de cerca, se revelaron grietas profundas en la espada. Al otro lado del mar de la conciencia, había un espacio blanco. Dentro de él flotaba una cuenta gris. La niebla gris no se atrevía a acercarse a menos de 10 pies de distancia. Dentro del mar de la conciencia de Wang Lin, aparte de esos 2 puntos, todo lo demás estaba cubierto por la niebla gris. De repente, la densa niebla gris comenzó a agitarse cuando un rayo rojo de relámpago pasó rápidamente. Dondequiera que iba el relámpago, la niebla gris se retiraba. Aunque el sentido divino de Wang Lin se había derrumbado por completo, logró condensar un hilo de sentido divino del reino Yi. Este era un tipo de sentido divino, pero su calidad era mucho mejor que el sentido divino anterior de Wang Lin. Aunque el sentido divino de Wang Lin era amplio, no era nada comparado con la ley del mundo. Pero con solo un hilo de sentido divino del reino Yi, pudo resistir la ley del mundo. Ese hilo de sentido divino del reino Yi le permitió escapar. Su poder era claramente extraordinario. Ese rayo rojo de relámpago era ese hilo de sentido divino del reino Yi. Dondequiera que iba el rayo rojo, la niebla gris se apartaba de su camino. Incluso el océano dorado, que antes estaba tranquilo, comenzó a agitarse. El rayo rojo llegó junto a la espada y entró en ella. La espada brilló con un tono rojo. La espada verde emitió un zumbido inmediato y se lanzó hacia adelante, siguiendo al rayo rojo. Los 2 rayos de luz atravesaron la niebla, causando que el océano dorado se agitara. Llegaron junto a la cuenta y ésta los siguió mientras salían de la niebla gris. Wang Lin abrió los ojos de repente. Sus manos formaron un sello y lo presionó contra su frente. De repente, 2 luces brillaron desde su frente, y luego una espada y una cuenta aparecieron ante él. Wang Lin ni siquiera las miró. Rápidamente cerró los ojos de nuevo. Su rayo rojo recorrió su mar de la conciencia por un tiempo. Después de confirmar que no había nada más anormal, regresó al océano dorado. La niebla gris cubrió los huecos y luego todo el mar de la conciencia se calmó y volvió a la normalidad. En las profundidades del océano dorado, el rayo rojo descansaba allí mientras absorbía lentamente la energía del océano. Wang Lin podía sentir claramente que su sentido divino del reino Yi estaba creciendo dentro del océano dorado. Aunque era un proceso lento, Wang Lin sentía que, si continuaba vivo, en decenas de miles de años, su alma regresaría a lo que era antes. Si ese día llegaba de verdad, entonces incluso la ley del mundo no sería nada para él. Podría entrar y salir del mundo del decaimiento a su antojo. Wang Lin reflexionó por un momento mientras miraba las 2 luces frente a él. Hizo un gesto con la mano y 2 bolsas de almacenamiento aparecieron en su mano. Todos los tesoros mágicos de las 3 bolsas que obtuvo se usaron para bloquear la ley del mundo. En cuanto a los materiales, los había dividido en 3 porciones cuando creó las formaciones de caparazón de tortuga. Su sentido divino entró en una bolsa de almacenamiento.
Sacó un pedazo de metal negro del tamaño de su palma. Este pedazo de metal era claramente parte de una armadura. Wang Lin reflexionó un poco. Su debilidad actual era que su conocimiento sobre materiales era realmente pobre. Como en ese momento, tenía 2 bolsas llenas de materiales, pero no sabía qué hacer con ellos. Se sentía impotente. Era como si hubiera entrado en una montaña llena de tesoros, pero no conociera ninguno de ellos. Este pedazo de metal era uno de los pocos que reconocía. Era un pedazo de hierro refinado. La razón por la que sabía sobre el hierro refinado era debido a un intercambio secreto entre los discípulos internos en la secta Hengyue. Vio a alguien sacar un pedazo del tamaño de una uña para comerciar. Era un material importante para hacer espadas voladoras. Guardó la bolsa de almacenamiento y decidió que, una vez que terminara su cultivo, dedicaría mucho esfuerzo a obtener información sobre materiales. Wang Lin lanzó el hierro refinado al aire y la espada voladora se movió inmediatamente y lo apuñaló. Un punto de luz verde emergió del centro del hierro refinado. El verde se extendió gradualmente hasta que, finalmente, un haz de energía de espada se disparó. Wang Lin sonrió amargamente mientras miraba el pedazo de hierro. Se sentía deprimido porque no sabía cómo refinar tesoros mágicos. Era lo máximo que podía hacer. Entonces, con un pensamiento, ese pedazo de hierro refinado brilló rápidamente y apareció detrás de él. Sin embargo, el pedazo de hierro refinado era mucho más pequeño y los bordes brillaban en rojo mientras gotas de metal líquido caían al suelo. Wang Lin exhaló un suspiro en secreto. Después de que la temperatura del hierro refinado bajó, lo guardó en su bolsa de almacenamiento. Luego, miró la imagen de la perla y sintió una conexión con su alma. Hizo un gesto con la mano. Una vez que la imagen de la perla aterrizó en su mano, gradualmente se volvió sólida. El patrón en la perla seguía siendo de 2 hojas. Sin decir una palabra, Wang Lin sacó los baldes llenos de agua y dejó caer la perla dentro. Unos momentos después, Wang Lin sacó la perla y bebió el agua. De repente, sintió que la energía espiritual entraba en su cuerpo, por lo que rápidamente sacó los otros 3 baldes e introdujo la perla en ellos. Luego, observó la perla para ver si podía entrar de nuevo en el espacio de los sueños. Cuando volvió a entrar en el espacio de los sueños, miró la escena familiar. Wang Lin reflexionó un momento y se movió rápidamente hasta llegar al lugar donde estaba el alma naciente de Situnan. El alma naciente de Situnan seguía allí, pero se había encogido a menos de 1/10 parte del tamaño de una persona normal. Comparado con antes, era una diferencia abismal. El alma naciente estaba muy opaca, parecía letárgica y tenía los ojos cerrados. Junto a su alma naciente había 2 luces tenues. Wang Lin derramó 2 corrientes de lágrimas mientras se inclinaba en reverencia ante las 2 luces. Después, se sentó y sacó los 4 baldes. Bebió un gran sorbo de agua y comenzó a cultivar. El cuerpo de Wang Lin no tenía ni un ápice de cultivación, así que tendría que empezar de nuevo desde la etapa de condensación de Qi. Sin embargo, tanto el cuerpo de Wang Lin como el de Mei Liang ya habían pasado por la etapa de condensación de Qi. Gracias a eso, Wang Lin estaba recuperando su cultivación con facilidad. El tiempo pasó rápidamente y, en un abrir y cerrar de ojos, un año había transcurrido. Aunque en el mundo real había pasado un año, dentro del espacio de los sueños habían pasado 7 años. Durante ese año, ya fuera dentro del espacio de los sueños o fuera de él, Wang Lin dedicó todo su tiempo a cultivar. Solo salió unas cuantas veces para reabastecer su agua espiritual. En el tercer año dentro del espacio de los sueños, Wang Lin alcanzó el 15º nivel de la condensación de Qi. Luego, pasó 2 años más para llegar a la etapa de establecimiento de fundación. En el último año y medio, finalmente recuperó su cultivación y alcanzó la etapa media del establecimiento de fundación. Con solo su sentido divino del reino Yi, Wang Lin era el némesis natural de todos los cultivadores en la etapa de establecimiento de fundación. Wang Lin incluso se sentía confiado en combatir contra cultivadores en la etapa inicial de formación del núcleo. Creía que, una vez que alcanzara la etapa tardía del establecimiento de fundación,
tendría un 70% de probabilidad de derrotar a un cultivador en la etapa inicial de formación del núcleo. De manera similar, si lograra formar su núcleo, se convertiría en el cultivador número 1 en la unión de cultivadores por debajo de la etapa de alma naciente. Esto era el poder del reino Yi. La relación entre el reino Yi y Wang Lin era como la de un pez y el agua. Aunque el reino Yi era poderoso, sin una base de cultivación que lo respaldara, no podía durar. Solo con el aumento de la cultivación podía el reino Yi fortalecerse y perdurar. Cuanto más fuerte sea tu cultivación, más poder del reino Yi puedes utilizar. En estos 7 años, Wang Lin se había fusionado completamente con el cuerpo de Mai Liang. Ya no había ninguna incomodidad, pero el frío que emanaba de su cuerpo se había intensificado. Era como una montaña de hielo de 10 años que nadie podía derretir. Capítulo 128. Cordillera de la montaña ardiente de oro. Wang Lin agitó su mano derecha para abrir la puerta de piedra y salió. En ese momento, el cielo estaba azul y claro por 10 kilómetros. Su cuerpo se movió y voló hacia un volcán cercano. Al salir del espacio de los sueños, su sentido divino detectó una fluctuación de elemento madera dentro del volcán. Poco después, Wang Lin llegó a la boca del volcán y miró dentro. Oleadas de calor subían desde el interior de la boca del volcán. Los ojos de Wang Lin se iluminaron y saltó adentro sin dudarlo. Usó la técnica de atracción para controlar su descenso. La cordillera de la montaña ardiente de oro era una cadena montañosa famosa en Houfeng. La razón de su fama era que aquí crecía un material de alquimia llamado fruta ardiente de oro. Esta fruta ardiente de oro es un ingrediente clave para elaborar la píldora de armonía del alma. La energía espiritual en el país está saturada de elemento fuego. Absorber esta energía espiritual durante mucho tiempo causa daño a los cuerpos de los cultivadores. Por eso, la píldora de armonía del alma, que regula la energía espiritual en el cuerpo, es muy apreciada por los cultivadores aquí. Se puede decir que esta píldora es la más consumida en Houfeng. Hay muchas recetas diferentes para la píldora de armonía del alma, y todas tienen grados variables de efectividad. La receta más popular es la que utiliza la fruta ardiente de oro. Esta fruta ardiente de oro solo crece en la boca de los volcanes. También solo crece si está en un grupo de volcanes, no solo en uno solitario. Cada vez que los frutos de oro ardiente están maduros, las 4 sectas principales envían discípulos para cosecharlos. Esta fruta es muy extraña. No puede ser cosechada antes ni después del momento adecuado. Debe cosecharse en el período de 3 días en que está madura. En ese día, las 4 sectas habían enviado a sus discípulos temprano. Cada una de las sectas había tomado control de un volcán. Las 4 sectas principales tenían un acuerdo sobre este material tan necesario, por lo que no había realmente peleas por ellos. Había un total de 3 discípulos de la secta del cadáver, 2 hombres y una mujer. Llevaban ataúdes detrás de ellos mientras estaban en la abertura de un volcán, esperando el momento adecuado para entrar. El tiempo pasaba lentamente. Al ver que de los otros 3 volcanes salía humo verde, las otras 3 sectas saltaron a sus volcanes respectivos. Los 3 discípulos de la secta del cadáver mostraron expresiones confundidas. La mujer frunció el ceño. Hermano mayor aprendiz Mai, ¿sabes qué está pasando? El hombre llamado Mai también estaba frunciendo el ceño. El humo verde significa que el fruto de oro ardiente está maduro y listo para ser cosechado. Los 4 volcanes deberían madurar al mismo tiempo exacto. Hermano mayor Zhou, ¿crees que deberíamos bajar a revisar? Mientras lo decía, el joven llamado Zhou reflexionó un momento. Luego, negó con la cabeza. Esperemos un poco más. Si el humo verde no sale y disuelve el gas venenoso del volcán, estaremos en peligro si bajamos. El tiempo pasaba lentamente. Al ver que el humo verde se volvía aún más denso en los otros 3 volcanes, los 3 discípulos se impacientaron. El joven llamado Zhou apretó los dientes. Está bien, bajemos a ver. Con eso, estaba a punto de saltar cuando un aura fría surgió del interior del volcán. Poco después, apareció un joven lleno de frialdad.
Los 3 discípulos se quedaron atónitos al verlo volar hacia afuera mientras cargaba con una vid púrpura tan gruesa como una persona. La vid estaba llena de frutos de oro ardiente. Esta persona era Wang Lin. Después de aparecer, él ni siquiera miró a los 3 mientras se iba. Ya había notado a los 3 hacía un rato, pero tenía un dolor de cabeza tratando de resolver cómo tomar la fruta. Cada vez que arrancaba la fruta de la vid, ésta se convertía en polvo por el calor. Así que, Wang Lin decidió simplemente arrancar toda la raíz del fruto de oro ardiente. Sin embargo, lo que lo dejó impotente era que no podía poner esta vid en su bolsa de almacenamiento, por lo que tenía que cargarla. Si no fuera porque tenía un gran uso para estos frutos de elemento madera, no se estaría molestando con todo esto. El joven llamado Zhou tragó saliva con fuerza mientras miraba la vid en el hombro de Wang Lin. Su expresión cambió muchas veces. Este era su 3er año aquí para cosechar la fruta. Como máximo, solo tomarían 10 frutos porque la raíz crece los frutos para nutrirse a sí misma. Solo con suficientes frutos la raíz podía sobrevivir. Si se tomaban demasiados frutos, la raíz moriría. Si la raíz moría, entonces ya no aparecerían más frutos de oro ardiente en este volcán. Pero esta persona había arrancado toda la raíz. ¿Acaso esta persona no sabía que la raíz morirá 2 horas después de ser arrancada? Estaba enojado y vio que Wang Lin solo estaba en la etapa media de establecimiento de fundación, pero se atrevió a ignorar a los 3 y llevarse la raíz, así que gritó. Detente. No me importa de qué secta seas. Debes pagar el precio por destruir la raíz del fruto de oro ardiente. Con eso, él golpeó el ataúd detrás de él y de repente se enderezó. La tapa del ataúd emitió un crujido mientras se movía un poco hacia la derecha y una mano negra salió. Hilillos de gas negro salían de sus dedos y un hedor podrido se extendió inmediatamente. Los otros 2 discípulos detrás también bajaron sus ataúdes y miraron a Wang Lin con ira. Wang Lin se dio la vuelta, miró a los 3 y frotó la vid de oro ardiente. ¿Qué precio debo pagar? Mientras preguntaba, Zhou Gang se burló. Inmediatamente cortate ambos brazos y piernas, sácate los ojos y síguenos de vuelta para ser juzgado por el líder de la secta. Con eso, él no esperó a que Wang Lin respondiera. Señaló el ataúd. La tapa del ataúd se movió más hacia la derecha hasta que salió volando, y de ella emergió una momia completamente negra. De repente, saltó hacia Wang Lin con gas negro emanando de su mano. Al mismo tiempo, los otros 2 discípulos de la secta detrás de Zhou Gang golpearon sus ataúdes con la palma de la mano. 2 momias más saltaron fuera, se formaron en fila y cargaron contra Wang Lin. Los ojos de Wang Lin se volvieron fríos cuando un fuerte estruendo resonó en el océano dorado dentro de su conciencia. El relámpago rojo salió repentinamente a través de los ojos de Wang Lin. Los cuerpos de los 3 discípulos de la secta del cadáver se sacudieron mientras sus ojos se apagaban y morían con sus almas destruidas. Luego, Wang Lin levantó la cabeza casualmente para mirar a los 3 títeres de cadáver. 2 de ellos comenzaron a descomponerse de inmediato y se convirtieron en pilas de huesos blancos. Solo el títere de cadáver de Zhou Gang no sufrió ningún daño. De repente, dejó de cargar contra Wang Lin. Sus ojos sin expresión brillaron con una luz dorada mientras miraba a Wang Lin con una expresión de horror. Retrocedió rápidamente y estaba a punto de escapar. Wang Lin resopló con desdén en su interior. Si das un paso más, morirás. Las palabras de Wang Lin no surtieron efecto, ya que el títere de cadáver se envolvió en gas negro y huyó. Pero entonces, el títere de cadáver emitió un grito miserable cuando una luz salió volando de su cuerpo. La luz tomó la forma de una personita que se inclinó ante Wang Lin y suplicó. Compañero cultivador, te suplico misericordia. Soy Xu Liwo, un discípulo de la secta Tiangang de un país de cultivo de rango 4. Acabo de ofenderte, así que estoy dispuesto a compensarte. Si necesitas algo, hablemos. Por favor, no actúes con imprudencia. Esta personita ya estaba aterrorizada. Originalmente quería huir, pero de pronto sintió una fuerza destructora entrar en su cuerpo. Sintió un gran peligro, por lo que escapó rápidamente del cuerpo. Aunque era un cultivador en la etapa alma naciente,
había resultado gravemente herido en una guerra. Logró escapar con su alma naciente, pero estaba tan dañado que ésta estaba a punto de disiparse. Sus amigos cercanos reunieron una gran cantidad de riqueza y le compraron un cuerpo de la secta del cadáver. Los cuerpos proporcionados por la secta del cadáver eran muy famosos en los países de cultivo de rango 4 y 5. Todos tenían un talento muy bueno y su apariencia podía personalizarse según las preferencias del cliente. Incluso proporcionaban a algunos cultivadores extraños cuerpos del sexo opuesto. Siempre y cuando puedas pagar, en la secta del cadáver encontrarás una solución satisfactoria. Lo más importante es que nunca habría problemas con el cuerpo, y si estás dispuesto a pagar extra, recibirás protección completa durante el proceso de posesión. Además, la investigación de la secta del cadáver sobre la posesión había alcanzado un nivel muy alto. Podían proporcionar instrucciones muy detalladas para ayudar al poseedor en el proceso. Siempre y cuando puedas pagar el precio, puedes elegir cualquier cuerpo de cualquier nivel de cultivo. Como se sabe, para un cultivador en la etapa alma naciente, el mejor cuerpo es el de otro cultivador en la etapa alma naciente. Si usas el cuerpo de un cultivador en la etapa formación del núcleo, tu cultivo se debilitará mucho y tardarás mucho tiempo en recuperarte. Si realmente no puedes pagar y ni siquiera un cuerpo de formación del núcleo, entonces solo puedes optar por los cuerpos de bajo precio de la etapa establecimiento de la fundación. Incluso si eres un cultivador en la etapa alma naciente, tardarás mucho tiempo en recuperar tu cultivo. Su Liwo era uno de esos cultivadores en la etapa alma naciente que no podía pagar el precio. Si los cuerpos de la etapa alma naciente fueran los de mayor calidad que la secta del cadáver pudiera vender, no sería gran cosa. Los cuerpos de alma naciente no son su principal fuente de ingresos. El cuerpo perfecto para un cultivador en la etapa formación del alma es el de otro cultivador en la etapa formación del alma, pero la dificultad de obtener un cuerpo de formación del alma en perfectas condiciones es demasiado alta. Y casi todos los expertos en formación del alma tienen detrás una gran secta de un país de cultivo de rango 5, por lo que no se les toca fácilmente. Pero este problema puede resolverse en la secta del cadáver si puedes pagar el precio. El cuerpo sería de formación del alma, pero por mucho que busques, no podrás encontrar de dónde proviene ese cuerpo. Este es el mayor secreto de la secta del cadáver y nadie conoce la verdad. Incluso hay un rumor de que la secta del cadáver puede proporcionar a los expertos de élite de un país de cultivo de rango 6 cuerpos adecuados. Esta es una secta muy poderosa y misteriosa. El líder de cada subsecta solo sabe que la secta principal está en un país de cultivo de rango 5. Pero, ¿está realmente la sede principal en un país de cultivo de rango 5? Nadie conoce la respuesta real a esa pregunta. Pero una cosa es cierta. Nadie se atrevería a meterse con la secta del cadáver en países de cultivo de rango 4 o superior. En cuanto a los países de rango 3 o inferior, siempre y cuando la secta no sea exterminada, a la secta del cadáver no le importará. Después de todo, esto es solo un lugar para cultivar cuerpos de bajo nivel y donde se realiza el negocio. Capítulo 129. Demonio casero. Wang Lin miró al hablador Su Liwo. Estaba a punto de responder cuando su expresión cambió ligeramente al ver que la bolsa de almacenamiento de Zhou Ganshan volaba hacia sus manos. Al mismo tiempo, agitó la mano y varias bolas de fuego salieron volando. Estas impactaron en los cuerpos de los discípulos de la secta del cadáver y en sus marionetas de cadáver, reduciéndolos a polvo. Poco después, extendió la mano y agarró a Su Liwo, quien no se atrevió a resistirse. Luego, desapareció en el cielo, dejando un rastro de luz multicolor. En ese momento, los discípulos de las otras 3 sectas ya habían terminado de recolectar los frutos del oro ardiente y se habían marchado. Wang Lin regresó a la cueva y colocó la vid del fruto del oro ardiente en el suelo. También lanzó a Su Liwo hacia adelante, lo que hizo que Su Liwo entrara en pánico y dijera: Compañero cultivador, si hay algún problema, podemos hablar de ello. Podemos hablar de ello. Mientras no me mates, aceptaré cualquier petición. Antes me equivoqué. Por favor, no estés enfadado. Su Liwo se sentía muy agraviado.
Era un experto en el alma naciente, pero había perdido su cuerpo y su alma naciente estaba herida al punto de colapsar, lo que hizo que su nivel de cultivación disminuyera. Además, no podía pagar el alto precio de un cuerpo de cultivador en el alma naciente, así que pensó en poseer el cuerpo de un discípulo de una secta, pero si lo descubrían, eso le traería problemas infinitos. Al final, decidió pagar a la secta del cadáver para poseer un cuerpo sin preocupaciones. Sin embargo, poseer el cuerpo de un cultivador en la etapa de establecimiento de fundación significaba que le tomaría mucho tiempo recuperar su cultivación, casi como si tuviera que empezar de nuevo. En ese momento, solo tenía el nivel de cultivación de la etapa tardía del establecimiento de fundación. Su alma naciente era solo para aparentar. No tenía un poder real. Además, dada la dominancia del reino Yi de Wang Lin, Su Liguo en ese momento era como un tigre de papel. No obstante, si Su Liguo lograba recuperar su fuerza hasta la etapa de formación del núcleo, el resultado sería muy diferente. Wang Lin ignoró por completo la súplica de misericordia de Su Liguo mientras parpadeaba con los ojos y movía una columna para sellar la cueva. Su Liguo gimió internamente mientras flotaba lentamente hacia atrás hasta la pared. Wang Lin no lo detuvo. Envió su sentido divino del reino Yi y el rayo rojo salió disparado. Mientras el rayo rojo se acercaba, Su Liguo pudo sentir el poder destructivo que lo llenaba. La mano derecha de Wang Lin se extendió y agarró el alma naciente temblorosa de Su Liguo. Wang Lin miró fijamente el alma naciente y entonces sus ojos se iluminaron de repente. Cuando vio por primera vez el alma naciente de Su Liguo, sintió algo familiar. Pensó en ello durante el vuelo aquí, pero no pudo recordar de dónde venía este sentimiento. Al mirarlo esta vez, de repente recordó. Este alma naciente era similar a las almas errantes en el mundo de la decadencia. Wang Lin se frotó la barbilla y un pensamiento surgió en su mente. Si pudiera devorar almas como en el mundo de la decadencia, entonces su sentido divino del reino Ji se volvería mucho más poderoso. Además, las almas errantes eran muy fuertes. Podían devorar la vida de las personas, independientemente de su nivel de cultivación. Una vez que reúna suficientes almas errantes en el mundo de los vivos, vengarse de Teng Waiyuan no será un problema. Lo más importante era que Wang Lin sabía que, si se enfrentara a un cultivador en la formación del núcleo, lo único que podría hacer era huir, pero si tuviera una alma errante, tendría el poder para protegerse. Si hubiera suficientes almas errantes, incluso estaría dispuesto a luchar contra cultivadores en el alma naciente. Sabía que sus propias técnicas eran demasiado simples. Solo conocía algunas técnicas menores. En cuanto a tesoros mágicos, lo único que tenía era una espada voladora. Después de los eventos en Shao, la mente de Wang Lin sufrió un gran cambio. Todo lo que estaba haciendo ahora era para hacerse más fuerte, para que su destino ya no estuviera en manos de otros. El alma naciente de Su Liguo hizo que el corazón de Wang Lin latiera con fuerza al pensar en una idea. Dado que no puedo traer las almas errantes del mundo de la decadencia, ¿puedo crearlas aquí? Los ojos de Wang Lin se iluminaron. Golpeó su bolsa de almacenamiento y apareció un pedazo de metal. Apuntó a la pared y el pedazo de metal talló una cueva. Mientras hacía esto, Wang Lin aprovechó el momento para usar su reino Yi y eliminar los recuerdos de Su Liguo. Su Liguo era, después de todo, un cultivador en el alma naciente, y aunque su nivel de cultivación estaba reducido, Wang Lin tuvo que usar todo su reino Yi para apenas lograrlo. El alma naciente de Su Liguo se convirtió en un objeto semitransparente sin conciencia. Una vez que la cueva estuvo terminada, el pedazo de metal voló de vuelta a la bolsa de almacenamiento de Wang Lin. Wang Lin agitó la mano derecha y lanzó el alma naciente dentro de la cueva. Dejó un hilo de su sentido divino del reino Yi para custodiar el alma naciente antes de salir de la cueva de nuevo. Buscó en las montañas cercanas, capturando pequeños animales, mientras el alma naciente de Su Liguo flotaba inmóvil en la cueva. Al regresar, Wang Lin miró el alma por un momento, luego lanzó un pequeño animal hacia ella. El animal emitió un chillido antes de correr hacia la esquina, completamente ignorante del alma en el centro de la cueva.
Wang Lin frunció el ceño mientras observaba a los dos. Reforzó el reino Yi que custodiaba la cueva antes de excavar otra cueva al lado y lanzar los animales restantes dentro. Después de terminar todo eso, se dio una palmada en la frente y la perla que desafía al cielo salió volando. La perla lo rodeó una vez antes de sumergirse inmediatamente en la vid del fruto del oro ardiente junto a él. Todos los frutos en la vid se encogieron y desaparecieron a un ritmo visible, y todo el elemento madera fue absorbido por la piedra esférica. Una tercera hoja apareció lentamente en la cuenta de piedra. Después de que la enredadera se marchitara por completo, la tercera hoja se solidificó. Un destello de felicidad apareció en el rostro de Wang Lin mientras extendía la mano y agarraba. La cuenta de piedra voló hacia su mano. Examinó cuidadosamente la cuenta de piedra antes de presionarla contra su frente. La cuenta entró rápidamente en su cuerpo al tocar su frente. Wang Lin tomó una profunda respiración. Después de pensar un poco, dejó la cueva y corrió hacia los volcanes. Le tomó 3 días cosechar todas las vides de fruta de oro ardiente en la zona, haciendo que se extinguieran en esta región. La perla que desafía el cielo ahora tenía 5 hojas. 3 días después, Wang Lin miró de nuevo en la pequeña cueva y vio orina y excremento en el suelo. El pequeño animal estaba temblando en la esquina. Después de digerir toda la comida que había comido 3 días antes, ahora estaba muy débil. El alma nascente de Su Liwo todavía flotaba en el aire. Si se observaba de cerca, su alma nascente era incluso más transparente que antes. Parecía como si pudiera desaparecer en cualquier momento. Wang Lin reflexionó un poco. Envió su sentido divino y obligó al alma nascente a dirigirse hacia el pequeño animal. Después de un rato, el alma nascente estaba sobre el pequeño animal. Finalmente, el alma nascente no tenía dónde esconderse y se lanzó sobre el pequeño animal. Wang Lin se concentró intensamente al ver que el pequeño animal se sacudía con violencia. El animal se levantó del suelo con los ojos emitiendo un brillo dorado, pero el brillo se atenuó pronto y el animal cayó al suelo. Justo en ese momento, el alma nascente de Su Liwo salió rápidamente de la cabeza del pequeño animal y se lanzó hacia la pared. Al chocar contra la pared, emitió un grito de dolor. Luego, se estrelló contra las otras paredes unas cuantas veces, hasta que finalmente solo flotó de un lado a otro en la habitación. Wang Lin no se sorprendió. De hecho, estaba contento. Podía ver claramente que el alma nascente ya no era transparente y estaba lleno de un toque de locura. Rápidamente arrojó todos los pequeños animales que había capturado 3 días antes a la cueva y observó con atención. En el momento en que los pocos pequeños animales cayeron al suelo, corrieron a las esquinas de la habitación con miedo en los ojos y gritaron sin parar. Pero lo que hizo que Wang Lin frunciera el ceño fue que el alma nascente ignoró a los pequeños animales. El toque de locura desapareció y el alma se volvió confusa de nuevo. Wang Lin reflexionó un poco y luego usó su sentido divino del reino Yi para obligar al alma nascente a ir hacia otro pequeño animal. Cuando el pequeño animal murió, el alma nascente salió disparado. Sus ojos estaban llenos de locura una vez más. Pero el alma nascente siguió ignorando a los otros pequeños animales. Wang Lin resopló y usó su sentido divino del reino Yi para obligar al alma nascente a devorar a los otros pequeños animales. Ahora, la locura en los ojos del alma nascente era aún más fuerte. Wang Lin reflexionó por un momento y luego salió. Capturó a muchas bestias en las montañas cercanas. Deliberadamente capturó bestias feroces. Incluso había una que tenía un aura extraña. Después de regresar a la cueva, creó unas cuantas habitaciones más para separar a las bestias. Luego, tomó a una bestia con los ojos inyectados en sangre que no dejaba de rugir hacia él y la arrojó a la habitación con el alma nascente. Después de ser obligado por el reino Yi a devorar a la bestia de nuevo, la locura en el alma nascente se volvió aún más fuerte. Wang Lin observó desde fuera de la habitación durante mucho tiempo. No sabía si el alma nascente se convertiría en un alma errante, un diablo como se dice, si continuaba con esto. La verdad era que la mejor manera de probar esto era capturar cultivadores para usarlos como conejillos de indias, pero temía que el nivel de cultivación del alma nascente aumentara después de devorar a un cultivador.
Si el poder del alma nacente superara el poder del reino Ji, Wang Lin estaría en peligro. Por lo tanto, a menos que fuera absolutamente necesario, no quería arriesgarse a usar cultivadores. 4 días después, aparte del animal con el aura extraña, todas las demás bestias que había capturado habían sido devoradas. Hoy, Wang Lin tomó esa bestia y la arrojó a la habitación de piedra. El alma nascente fue lentamente obligado por el reino Yi a acercarse a la bestia con el aura extraña. Justo cuando estaba a punto de tocar a la bestia, el alma nascente se detuvo abruptamente y mostró una expresión de hesitación. El reino Yi de Wang Lin se activó, formando relámpagos rojos que presionaron al alma nascente. Finalmente, el alma nascente entró en la bestia. Durante mucho tiempo, la bestia tembló. Media hora después, la bestia explotó mientras un alma roja escapaba de su cuerpo y soltaba un rugido. La forma del alma nascente había cambiado por completo y brillaba en rojo. Estaba liberando una aura poderosa que incluso Wang Lin podía sentir a través de las restricciones de su reino Yi. En este momento, ya no era un alma, sino un diablo. Los ojos de Wang Lin se iluminaron. Después de reflexionar un momento, abrió la cueva y entró en ella. El diablo giró la cabeza de repente y saltó hacia Wang Lin. Los ojos de Wang Lin estaban fríos mientras miraba al diablo. Relámpagos rojos salieron disparados de sus ojos, empujando al diablo hacia atrás y provocándole quejidos miserables. Una expresión viciosa apareció en el rostro del diablo mientras saltaba de nuevo hacia Wang Lin, pero este agitó la mano y lo agarró. Estás buscando la muerte. La voz de Wang Lin era fría y sus ojos destellaron en rojo. Cada vez que sus ojos destellaban, el diablo se estremecía. Después de un rato, la expresión viciosa fue reemplazada por una de miedo. Al final, el diablo reveló una expresión lastimera. Wang Lin sostuvo al diablo y salió de la habitación de piedra. Al llegar a la habitación que usaba para cultivar, lo lanzó al aire. La expresión de maldad volvió al rostro del diablo mientras se abalanzaba hacia el techo para escapar. Wang Lin esbozó una sonrisa sardónica en su interior mientras su sentido divino del reino Ji lo alcanzó rápidamente y lo castigó. El diablo emitió un quejido miserable mientras una delgada línea de humo aparecía en su cuerpo y se debilitaba visiblemente. Wang Lin golpeó su bolsa de almacenamiento y sacó un pedazo de metal. Ocúltate dentro de esto. No saldrás a menos que yo te lo permita. El diablo miró a Wang Lin con miedo mientras se convertía en un rayo de luz roja y entraba en el pedazo de metal. Después de guardar el pedazo de metal, miró con pesar la cueva. Salió de la cueva, agitó la mano y ésta se derrumbó sobre sí misma. Wang Lin no miró atrás mientras volaba hacia el este. Según los recuerdos de Mai Lang, el santuario del dios de la guerra estaba ubicado en el este. Wang Lin ya había decidido. Como no podía encontrar la ubicación de Yao en la memoria de Mai Lang, necesitaría revisar el mapa que estaba en el tesoro del santuario del dios de la guerra. Además de todo lo que había sucedido hasta ahora, su pequeña espada verde refinada con sangre ahora era solo un pedazo de metal y su poder se había debilitado mucho. Si se enfrentaba a cultivadores en la etapa de establecimiento de fundación, no necesitaría usarla. Sin embargo, si se enfrentaba a un cultivador en la etapa de formación del núcleo, entonces este pedazo de metal podría salvarle la vida. Así que tenía que aprender a refinar tesoros. Esa era otra razón por la que necesitaba regresar al santuario del dios de la guerra, porque allí había una casa de refinamiento. Y además de todo eso, tenía que encontrar un lugar de extremo yin, o se quedaría atascado en la etapa media de establecimiento de fundación. Solo con extremo yin podría formar el tercer núcleo frío y llegar a la etapa tardía de establecimiento de fundación y luego formar su núcleo. Wang Lin decidió no abandonar el cultivo del método de ascensión al inframundo. Después de todo, Si Tunan le había dicho que, después de formar los 3 núcleos fríos y fusionarlos, tendría una gran oportunidad de entrar en la etapa de formación del núcleo. Cuando estaba recuperando su cultivo, como no tenía líquido de espíritu yin, solo pudo cultivar la técnica del santuario del dios de la guerra de la memoria de Mai Lang, pero lo que le interesaba era el camino divino. Aunque la energía espiritual del cultivo del camino divino no tenía atributo, desde un punto de vista objetivo, era inferior a su anterior energía espiritual yin.
Pero el camino divino del santuario del dios de la guerra no estaba exento de beneficios. Si la energía espiritual yin era como una espada invencible, entonces este cultivo era flexible como la seda. El santuario del dios de la guerra estaba ubicado en una montaña que perforaba los cielos en la parte oriental de Houfen. La montaña estaba envuelta en nubes y llena de bestias espirituales. Había 4 submontañas que albergaban las 4 subsectas del santuario del dios de la guerra. Como una de las 4 sectas principales del país de Houfen, el santuario del dios de la guerra tenía más de 3 discípulos. Incluso si se excluían a los discípulos externos aleatorios, aún había alrededor de 2.3 discípulos. En ese día, en una baja cumbre nevada a 1 kilómetro del santuario del dios de la guerra, Zhou Ziong, Yang Xion y Lin Tao estaban esperando. 3 días antes, los 3 de repente sintieron que sus almas se agitaban cuando Wang Lin les envió un mensaje a través de su esencia de sangre del alma. Les dijo que trajeran algunos artículos. El tiempo acordado había pasado hace rato, pero los 3 no se atrevieron a irse. Entre los 3, Lin Tao era el más asustado mientras buscaba palabras para decir. Zhou Ziong lucía aturdida mientras mordía sus labios rojos. Su mente estaba en blanco. Mai Lan había estado ausente por más de 1 año. Originalmente pensó que nunca volvería a aparecer. Sin embargo, cuando recibió su mensaje 3 días antes, su rostro se puso pálido de inmediato. La expresión de Yang Xion era la más serena. Aparte de los destellos en sus ojos de vez en cuando, parecía el más normal. Sin embargo, al observarlo de cerca, su mano derecha formaba un puño apretado. El tiempo pasó lentamente y llegó la noche, pero Wang Lin aún no había aparecido. Los 3 se miraron entre sí con confusión. En la cima de una montaña a 2 kilómetros de distancia, Wang Lin observaba fríamente a los 3. Desde el alboroto en Yao, Wang Lin se había vuelto muy cauteloso. Aunque tenía su esencia de sangre del alma, los 3 podrían estar decididos a luchar hasta la muerte. Por lo tanto, Wang Lin estaba esperando. Si había algo anormal, entonces aplastaría su esencia de sangre del alma y huiría. Al mismo tiempo, Wang Lin también estaba evaluando sus reacciones. Hay que decir que, incluso si fingieran, no podrían mantenerlo por mucho tiempo. Entre los 3, la expresión de Lin Tao era la más normal. Desde el principio, había estado asustado e inquieto. Zhou Zihong había estado en un estado de aturdimiento todo el tiempo. La confusión aparecía en su rostro a pesar de sus mejores esfuerzos por ocultarla. Después de observar a los 2, Wang Lin centró su atención en Yang Xion. La expresión de esta persona era realmente serena al principio, pero con el paso del tiempo, se volvió más inquieta. Wang Lin miró fijamente la mano derecha de Yang Xion y sus ojos se volvieron fríos. Reflexionó un momento antes de moverse rápidamente hacia los 3. En un abrir y cerrar de ojos, apareció de repente ante ellos. Una aura fría se extendió. Después de ver a Wang Lin, los corazones de los 3 temblaron y toda su fatiga desapareció. En el año pasado, los diversos eventos que ocurrieron en el campo de batalla extranjero resonaban en sus sueños todas las noches. No estaban realmente seguros de lo poderoso que era Wang Lin, pero el Mai Lang ante ellos hacía que sus corazones temblaran. Tenían la sensación de que, incluso si Wang Lin no tuviera su esencia de sangre del alma, podría matarlos en un instante sin que pudieran defenderse en absoluto. Este tipo de sensación alcanzó su punto máximo después de que Wang Lin los miró fríamente. Lin Tao fue el primero en llegar a su límite, ya que se arrodilló en el suelo y dijo: Maestro, Lin Tao lo saluda. Yang Xion y Zhou Ziong no estaban mucho mejor. Simplemente estaban resistiendo el aura por pura fuerza de voluntad. Wang Lin retiró su sentido divino del reino Yi. Solo entonces desapareció esa sensación de peligro. Los 3 exhalaron un suspiro de alivio. Luego, Yang Xion y Zhou Ziong se inclinaron para saludar a Wang Lin. Mientras se inclinaban, un rastro de amargura cruzó el rostro de Yang Xion mientras apretaba la jade en su mano derecha. Él había venido con 2 ideas en mente. Una era engañar a Wang Lin, para que regresara al santuario del dios de la guerra, y pedir a los ancianos que lo ayudaran a recuperar su esencia de sangre del alma. La segunda era,
Si Wang Lin no estaba dispuesto a ir, entonces emitir secretamente su ubicación actual con la jade. De vuelta en el santuario del dios de la guerra, su hermano menor aprendiz estaba sosteniendo otra pieza de jade. Si insertaba energía espiritual en esta jade, la jade que sostenía su hermano menor aprendiz se iluminaría, y éste llamaría a su maestro. Pero ahora se dio cuenta de lo estúpida que era su idea. Si realmente lo hacía, él sería el primero en morir. Este señor, que poseía el cuerpo de Mai Lang, debía haber sido un cultivador de un país de cultivo de alto rango. ¿De qué otra manera este señor, estando solo en la etapa de establecimiento de fundación, podría tener un sentido divino que le hacía temblar el corazón? Yang Xion suspiró en secreto y abandonó cualquier idea de resistencia. Tomó una profunda respiración y rápidamente golpeó su bolsa de almacenamiento con su mano izquierda. Luego sacó una jade y dijo respetuosamente a Wang Lin: Maestro, he obtenido lo que me pidió hace 3 días, esta es la jade de la casa de refinamiento. Después de que Wang Lin recibió la jade, la escaneó con su sentido divino. Sin mostrar expresión alguna, asintió. Su mirada entonces se posó en Lin Tao. El corazón de Lin Tao se aceleró y susurró: Maestro, ese mapa está colocado en la parte superior del pabellón del tesoro. Yo no puedo subir allí, porque mi nivel de cultivo no es lo suficientemente alto. Al ver el rostro impasible de Wang Lin, Lin Tao apretó los dientes y dijo: 10 días. Maestro, deme solo 10 días. Para entonces, será el turno de mi primo de patrullar. Podré al menos conseguir que me haga una copia. Wang Lin lo miró, asintió y dijo con indiferencia: Si logras obtenerlo, cuando deje Hou Fen, te devolveré tu esencia de sangre del alma. Con eso, miró hacia Yang Xion. Sus ojos se volvieron fríos mientras decía: Normalmente, te devolvería tu esencia de sangre del alma, pero el objeto en tu mano anula tus logros. Esta vez, no te mataré, pero si te devuelvo tu esencia de sangre del alma dependerá de la próxima vez. El cuerpo de Yang Xion se sacudió y su rostro se volvió inmediatamente pálido. Cuando vio a Wang Lin justo ahora, especialmente por la mirada en sus ojos, sintió un fuerte miedo. Se arrodilló en el suelo y entregó la jade en su mano derecha. Su rostro estaba muy tenso. Wang Lin ya no lo miró. Ahora miró hacia Zhou Ziong. Zhou Ziong apretó los dientes, levantó su bonito rostro y dijo: Señor, ese camino divino es muy extraño. Aunque lo vi hace 6 meses, no pude recordar nada después, así que no puedo hacer una copia de la jade que contiene la técnica. De hecho, Señor no tiene que ir por un camino tan indirecto. Con la contribución de Mai Lan en el campo de batalla extranjero, una vez que regrese a la secta, naturalmente se le permitirá estudiarlo. El camino divino era lo que más interesaba a Wang Lin de los recuerdos de Mai Lan. Mai Lan soñaba con estudiarlo. Por alguna razón, el santuario del dios de la guerra era muy estricto con respecto a que sus propios discípulos estudiaran el camino divino, pero las personas fuera de la secta solo tenían que pagar piedras espirituales en momentos designados a cambio de estudiarlo. Pero para los discípulos del santuario del dios de la guerra, debían haber alcanzado la etapa de formación del núcleo o haber contribuido grandemente a la secta. Solo después de lograr uno de estos podrían estudiarlo bajo la supervisión de un anciano. Según el análisis de Wang Lin, este camino divino debía tener algo especial. Podría ser que, si alguien en la etapa de establecimiento de fundación lo estudiara, sería peligroso sin alguien protegiéndolos. Cuando le pidió a Zhou Zihong que hiciera una copia, no esperaba que saliera bien, así que no estaba decepcionado. Él miró cuidadosamente a los 3 y dijo con suavidad: Los 3 no tienen que estar tan en guardia cerca de mí. Mientras no me molesten, cuando deje Hou Fen, les devolveré sus esencias de sangre del alma. Sin embargo, si se atreven a conspirar contra mí, no me culpen por ser despiadado.